del contexto de estos juicios del régimen de Daniel Ortega contra sus opositores es que en México los senadores Germán Martínez y Emilio Álvarez y Casa en México han pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emplazar al gobierno de Nicaragua, emplazar al régimen de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos y respetar sus derechos humanos, o de lo contrario, pues han llamado a romper relaciones diplomáticas con el régimen de Ortega Murillo. Vamos a hablar del tema con uno de los coautores de esa carta, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Emilio, debo decir, CNN pues se contactó con la Cancillería mexicana para pedir una respuesta, una reacción respecto de la carta que ustedes enviaron. A nosotros no nos han dicho nada. Preguntarles qué respuesta han tenido ustedes, senadores. Hola, Gabriela. Pues infelizmente estamos en la misma situación que tú. La Cancillería mexicana ha optado por el silencio, lo cual nos preocupa, porque justamente, Gabriela, lo que le pedimos es que no cierre los ojos y que no voltee la cara ante las mazmorras, ante las torturas y ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de lo que sucede hoy en Nicaragua, tan tristemente y doloroso. Somos testigos de una instalación de una dictadura en tiempo real, hoy, en pleno siglo XXI, pero con la enorme ironía, con el gran dolor de que Daniel Ortega y otros se levantaron contra una dictadura. Hoy están haciendo lo mismo que Anastasio Somoza cuando fue derrocado. La muerte de Hugo Torres el domingo es un agravio más. Fíjate qué ironía. Hugo Torres ayudó a sacar de la cárcel a Daniel Ortega. Y hoy él muere en prisión, sin un juicio justo, sin saber dónde estaba, en una persecución política. Acabo de escuchar tu nota, que son solo la muestra de cómo se persigue a opositores, a defensores de derechos humanos, a universidades, a periodistas. Y le pedimos al canciller mexicano que exija que se respeten los derechos humanos o que México rompa relaciones, como lo hizo en su momento cuando hubo otras dictaduras. Se hizo con España, con Franco, se hizo en Chile con Pinochet. México no puede cerrar los ojos, Gabriela, y eso es lo que le estamos exigiendo a la Cancillería. Hay quórum, tú eres senador independiente, Emilio, pero hay quórum, hay ocasión suficiente para que el legislativo emplace al ejecutivo a explorar esta posibilidad, a tratarla de manera formal. Sí, justo te estoy hablando desde la sede del Senado de la República aquí en la Ciudad de México. La sesión está suspendida porque hay una discusión justo por el tema de otro escándalo que tiene que ver con las casas del hijo del presidente en Houston, y uno de los temas de agenda es pedir nosotros la comparecencia del canciller mexicano para explicar eso. ¿Cómo así que cierra los ojos ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y el presidente de México quiere pausar las relaciones con la democracia en España? No se entiende, Gabriela, lo que está pasando en materia de política exterior en México, pero duele profundamente, no solo por nuestra historia, sino porque es un principio constitucional. Y hoy en día, la defensa de los derechos humanos es una causa de todas y todos. No se puede aceptar, Gabriela, que México, que juega y jugó en la historia un papel muy importante en los conflictos en Centroamérica o en la región, cierre los ojos, Gabriela. Eso de veras no es aceptable. Y lo que sucede en Nicaragua es una gravísima y sistemática violación a los derechos humanos. Y México tendría que estar rompiendo relaciones si el régimen de Ortega no responde en términos de civilidad democrática. Infelizmente, no creo que pase. Bueno, tú de derechos humanos sabes mucho. Yo, por supuesto, que quiero preguntarte, ¿qué no es tan blanco y negro, tan clara la línea entre la soberanía, la doctrina Estrada y lo que es el respeto a los derechos humanos, la protección de los derechos humanos? Mira, es muy claro. Hay un principio en la Constitución mexicana que obedece a lo que se conoce como la libre determinación de los pueblos para que esto resuelvan. Pero conforme avanzó y evolucionó y a los fines del siglo XX y principios del XXI, se incorporó a la Constitución como un eje de la política exterior mexicana el respeto a los derechos humanos. Incluso México ha participado en distintas convenciones e instrumentos internacionales de las cuales nos sentimos muy honrados de aportar.
México participa en los foros internacionales, en Naciones Unidas o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso se convierte en un principio rector. Lo que no se entiende es por qué en la administración del presidente López Obrador han decidido cerrar los ojos, cerrar la boca ante gravísimas violaciones como los hemos escuchado en Nicaragua. Están persiguiendo fuera de cualquier lógica mínima de democracia, de debido proceso, de debida diligencia, de presunción de inocencia. Tuvimos un proceso electoral absolutamente fraudulento. Metieron a todos los opositores a la cárcel. ¿Qué democracia es esa? Yo diría entonces, en México tenemos que abrazar la política exterior de derechos humanos y reprobar y repudiar cuando en un país se abusa de poder, como hoy pasa en Nicaragua por este régimen Ortega. Pues anhelamos que haya una respuesta y novedades en relación con esta petición y por ello vamos a estar pendientes con tu apoyo. Gracias por la oportunidad de esta conversación, Emilio. Mi privilegio, Gabriela, y por supuesto que tenemos que insistir toda nuestra solidaridad a los detenidos y sus familias en Nicaragua, a los familiares del comandante Hugo Torres y por supuesto al bellísimo pueblo de Nicaragua. Gracias.